Actualmente, son muchas las especies de animales que se encuentran en peligro de extinción. Osos polares, jirafas, gorilas de montaña e incluso la mariposa monarca. Esto es muy lamentable. Pero, así como ocurren cosas sorprendentemente trágicas en nuestro planeta, también nos podemos llegar a asombrar por hechos increíblemente buenos. Así que para olvidar un poco lo malo que pasa en el planeta, y lo terrible que puede llegar a hacer el ser humano con los animales, hoy les traigo Top 9 animales que se creían extintos, pero que han reaparecido. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, activar la campana, y darle un like. Eso me ayudaría mucho. Ahora sí, sin más habladuría, empecemos. 1. Leopardo nublado. El hermoso leopardo nublado, o pantera nebulosa, es una especie que habita en Taiwán. Volvió a ser visto después de estar desaparecido 30 años. El animal, que se creía extinto, había migrado a las montañas en los años 80 luego de la destrucción de su hábitat natural. Ha reaparecido y esta noticia alegró a los especialistas. Si bien, no se puede hacer un censo de cuántos especímenes del leopardo hay, pasó de ser una especie extinta, a vulnerable según el estado de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 2. Canguro arborícola de Wondiwoi. El Global Wildlife Conservation lo cataloga como una de sus 25 especies perdidas más buscadas, y en esto aciertan muy bien ya que esta especie solo se había visto una vez. En su primer avistamiento en 1928, y para la época, solo se registraron dibujos del animal. Fue para julio de 2018, después de 90 años de haber sido catalogada como extinta, que el naturalista británico Michael Smith capturó por primera vez en fotografía al Dendrolagus mairi, en un área inexplorada de los rangos de Wondiwoi. Se cree que su supervivencia se debe a que se mantiene en una sola y restringida cordillera. 3. Abeja gigante de Wallace. Podría pensarse que una abeja del tamaño de un pulgar es difícil de ocultar, mucho menos de darla por extinta, pero eso fue lo que ocurrió por 120 años. La abeja Megachile Pluto, mejor conocida como abeja gigante de Wallace en honor de su descubridor Alfred Russel Wallace, pasó de extinta a vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, al ser redescubierta el 25 de enero del 2019 por un equipo de investigación compuesto por el fotógrafo Clive Ball, el entomólogo Eli Wiman, el ecólogo del comportamiento Simon Robson, y el ornitólogo Glenn Chilton. Lo curioso es que este sería el segundo redescubrimiento, pues en 1981, el biólogo americano Adam Messer descubrió 6 nidos en Bacan, e islas colindantes de las Molucas septentrionales. Para ese entonces, la especie era tan rara que ni los lugareños habían visto las colmenas. 4. Leopardo negro africano. Gracias a que el biólogo Nick Pilfold y su equipo llenaron de cámaras trampa el área de conservación de Loisaba en Kenia a principios del 2018, se pudo obtener pruebas de que aún existía el increíblemente raro leopardo negro. Lograron ver a una hembra con estas características de melanismo junto con un macho de color normal. Habían pasado 100 años desde su último avistamiento y la especie se había dado por extinta. Posteriormente, Will Burrard Lucas fotografió por primera vez al felino en la Reserva Natural de Laikipia. Siguen siendo una especie amenazada, considerada como vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero por ahora, la buena noticia de que el animal no esté extinto alegra a los naturalistas. 5. Pez celacanto. Un fósil viviente que aún nada en nuestro mar actual. No se conocía registro de él que no fuese del período Cretácico. Simplemente se tenían registros de la especie en fósiles. No fue sino hasta 1938 que se redescubrió vivo. Se ha adaptado a los cambios de la Tierra de una manera increíble. Hoy en día, existen 2 especies, ambas amenazadas. El celacanto indonesio y el celacanto de Comores. El primero está en estado vulnerable, y el segundo en peligro crítico según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Algunos alcanzan a medir 1,5 metros de longitud, pesando hasta 68 kilogramos y llegan a vivir en zonas muy profundas, de 150 a 300 metros. 6. Pecarí del Chaco. Este mamífero sudamericano similar al jabalí tuvo una historia similar a la del celacanto, pues no se tenía registro que no fuese en fósiles sino hasta 1970. De hecho, fue apenas descubierto en 1930, gracias a las investigaciones del naturalista Carlos Rusconi, quien describiría sus fósiles en su trabajo. Las especies fósiles argentinas de pecaríes, Thallasuidae, y sus relaciones con las de Brasil y Norteamérica.
Fue gracias al zoólogo Ralph Schell que se dio a conocer de su existencia como una especie que aún vive a nivel mundial, gracias a un artículo publicado en la revista Science titulado Catagondus, an extinct peccary, alive in Paraguay, o en español, Catagondus, un pecarí extinto, vivo en Paraguay. 7. Petrel de Bermuda. Esta bella ave pelágica que pasa casi toda su vida surcando los cielos oceánicos fue toda una leyenda al creerse extinta. Cuando Cristóbal Colón navegó por las Bermudas en 1492, se estima que medio millón de pares de petrel de Bermudas anidaron en todo el archipiélago, pero luego vino la explotación humana y la introducción de cerdos por parte de los marineros españoles, las aves se volvieron escasas y sus nidos se limitaron a acantilados remotos e islotes marinos. La buena noticia es que hoy día pueden ser encontradas en las Bermudas nuevamente, luego de casi 330 años de su desaparición. Fue redescubierta a principios del siglo XX. Se le considera una especie en peligro según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Su supervivencia también se debe a que han implementado grandes planes de conservación, iniciando con los de David B. Wingate, un ornitólogo, naturalista y conservacionista que llegó a convertirse en el primer oficial de conservación de Bermudas. 8. Rana marsupial cornuda. Luego de una década completamente desaparecida del ojo público, reaparece en un bosque ecuatoriano la espectacular rana marsupial cornuda. Esto para gran alegría de biólogos y conservacionistas. A esta pequeña rana se le da su peculiar nombre gracias a que posee dos cuernos compuestos por alerones de piel, además de una peculiar característica de reproducción que nos recuerda a los canguros. Lleva los huevos de sus crías en una bolsa que se forma en su espalda para luego eclosionar con ramitas completamente formadas en vez de renacuajos, como ocurre en otras ranas. Actualmente está en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por ende, está resguardada por el Plan de Preservación Site de Chocó. 9. Ratón de New Holland. Este pequeñísimo ratón estuvo declarado como extinto por más de 100 años, debido principalmente a su entorno, ya que se le ha hecho difícil adaptarse a los cambios que suponen la intervención humana y la presencia de nuevas y peligrosas especies en su hábitat. Fue descubierto en 1843 y, luego de casi un siglo sin avistamientos, se redescubrió en el Ku-ring-gai Chase National Park, un parque nacional protegido que se encuentra en Nueva Gales del Sur, Australia. Se le considera una especie vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que es salvaguardada para su preservación. En el mundo, desgraciadamente, hay muchos animales que desafortunadamente se extinguen por culpa del ser humano. Por la tala de árboles, contaminación de fábricas, la caza de animales, o bueno, cosas que ya sabemos que hacen las grandes empresas. A lo que quiero ir con estas palabras, es que si tienen una pequeña posibilidad de ayudar, o evitar que estas cosas pasen, háganlo. Los animales son una de las cosas más lindas y buenas del mundo, y todo animal merece nuestro respeto. Digan no al maltrato animal. Y con estas palabras me despido, espero que les haya gustado, hasta el próximo vídeo.